Buenos días, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios? A ver, amén, ¿verdad? Sábado pasado algunos no estuvimos, bueno, la iglesia no estuvo aquí, ¿verdad? Pero algunos no nos vimos, ¿verdad? Pero ya nos volvemos a ver y es hermoso volvernos a ver con los hermanos. Y vamos a darle la especial bienvenida al hermano Nelson, que tenía varios sábados que no lo veíamos por aquí, ¿verdad? Casi un mes, yo creo, ¿no? ¿Verdad? O más de un mes. Sea bienvenido nuevamente, ¿verdad? Y nos da gusto que pueda estar aquí otra vez con nosotros. Bueno, vamos a repasar, ¿verdad?, la lección de esta semana. La lección de la semana pasada nos habló de qué, un poquito para adentrarnos ahorita, ¿de qué? Del segundo viaje, ¿verdad? La de la semana pasada fue del segundo viaje ¿de quién? De Pablo, y vimos cómo Pablo, ¿verdad?, en sus viajes siempre estaba tratando de qué, de predicar la palabra, ¿verdad?, de Dios. Y también en esta semana estudiamos el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Y qué hacía Pablo, hermano? ¿Iba de viaje a gozar de unas vacaciones? No, ¿eh? Los viajes de Pablo no eran de vacaciones, ¿verdad? ¿Eran viajes de qué? De trabajo. De trabajo en las cosas de quién? De Dios, ¿verdad? Siempre aprovechaba visitar ciertas partes. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios. Dice, de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, ¿verdad? Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de quién. Eso era lo que predicaba quién, Pablo. En su mente siempre estaba a predicar el evangelio de quién, de Jesús, ¿verdad? A Cristo crucificado, ¿verdad? Era lo que predicaba Pablo, ¿verdad? La salvación que se había adquirido con el sacrificio de quién, de Jesús, ¿verdad? Y qué hermoso es, ¿verdad?, cuando analizamos a Pablo y vemos su vida, ¿verdad?, y sus viajes, que siempre él estaba tratando de que la gente conociera más de quién, de Dios, ¿sí? ¿Es un ejemplo a seguir Pablo? Sí. ¿Verdad? Que donde quiera que andemos, deberíamos de predicar ¿qué? La palabra de Dios. Dice que el relato de Lucas sobre el tercer viaje de Pablo comienza abruptamente. El texto solamente dice que después de pasar un tiempo en Antioquía, el centro de las misiones de Pablo, el apóstol emprendió otro viaje, pasando sucesivamente por la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que solo una frase abarca los primeros, dice 2400 kilómetros del viaje, ¿verdad? Vemos que Pablo le gustaba pasar tiempo ¿con quién? Con la iglesia. Para donde quiera que iba buscaba ¿a quién? A los hermanos. Para poder ¿qué? Dice confirmarlos en la palabra de Dios. Y lo vemos, como lo decíamos sábado pasado, en todos sus escritos de Pablo, en sus cartas. Las cartas eran dirigidas ¿a quién? A las iglesias, ¿verdad? Pablo escuchaba que algo andaba mal y luego se ponía ¿qué? Y le decía, hay que hacer esto, ¿verdad? Pero siempre era dirigido ¿por quién? Y eso es algo muy importante, hermano. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para que la obra pueda crecer. La dirección la tiene que llevar ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a pasar la parte del domingo, ¿sí? Donde dice Éfeso, ¿verdad? Primera parte. Y ahí nos habla acerca de, en Hechos 18, vamos a abrir la Biblia en Hechos 18. Del 24 al 28. Hechos 18,
del 24 al 28 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo se llamaba ese judío? Dice Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? En las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, ¿verdad? Diciendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino ¿de quién? De Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Va? Primeramente nos habla de este personaje, Apolos, ¿verdad? Dice que ¿qué conocía Apolos? Según lo que leímos. Sí, pero ¿hasta qué punto las conocía? Sí, hay que entender porque nos da una enseñanza eso al ver esto. ¿Qué conocía? ¿Hasta qué punto, hermana Digna? Permita que le lleven el micrófono, por favor. Ahí está. Ahí está. Sí, Apolo solo conocía las escrituras a través de pues el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Entonces él no conocía nada del Espíritu Santo. Y Aquilas y Priscila le ayudaron a él a entender las escrituras. Y fue así como pues escribieron carta para los hermanos para que pudieran recibir a Apolos. ¿Verdad? Dice que Apolos había sido discípulo ¿de quién? Juan. De Juan el Bautista, ¿va? Y conocía lo que Juan les había enseñado. ¿Sí? ¿Conocía las profecías? Conocía las profecías, ¿verdad? Pero él no, algo no conoció ¿qué? Que eso fue después dado ¿por quién? ¿Y por quién más? Jesús. Acuérdense que Jesús, ¿qué dijo? Él los bautiza, pero van a ser bautizados ¿por qué? Por fuego. Que el fuego, ¿qué significaba? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Apolo no conocía totalmente acerca del Espíritu Santo. Conocía otras cosas, pero no conocía esto, ¿verdad? Y es por eso que Aquila y Priscila, ¿qué? Tuvieron que instruirlo. Pero era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Porque en los pocos que nos relata, dice que ellos lo instruyeron y ¿él qué? Aceptó, ¿verdad? Y después se fue a otro lado y fue ¿de qué? De gran bendición, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, según lo que leímos aquí, ¿qué nos garantiza? Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, tendremos éxito en todos los caminos que hagamos. ¿Verdad? Garantiza éxito en la obra de Dios, principalmente. ¿Sí? Porque a este hombre dice que a este hermano le dieron ¿qué después? Cartas para que fuera a otra parte y lo aceptaron y fue ¿de qué? De gran provecho para las personas que habían, ¿qué dice? Creído. ¿Sí? Y vemos cómo trabaja Dios en su iglesia. ¿Sí? Dios va trabajando de la forma en que Él sabe qué es lo mejor. Y nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. ¿Sí? Porque a veces pensamos que la forma en que yo trabajo es lo mejor, pero no es así. Cuando yo permito que el Espíritu Santo me transforme y me tome, Él me va a guiar, como guiaba a quién. Pablo era guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos viendo cómo él se dejaba guiar y el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Hacía obra con Pablo o no la hacía? Claro que la hacía, ¿sí? Acordemos que Aquila y Priscila eran amigos ¿de quién? ¿Verdad? Y Pablo los había instruido ellos también, entonces ellos tenían que, ¿cómo poder ayudar a quién? A esta persona a entender el Evangelio de una manera, ¿cómo?
más clara. ¿Sí? Y aún así en la iglesia, ¿sí? En la iglesia vemos hermanos, ¿sí? Pero hay algunos que conocen algo y hay otros que conocen ¿qué? Otras cosas, ¿sí? Y hay veces que necesita uno que se le enseñen ciertas cosas, ¿sí? Y uno debe permitir que aquel que conoce más lo pueda instruir ¿a quién? A uno, ¿verdad? Y permitir que el Espíritu Santo de esa forma trabaje para que, ¿qué? Para que la obra de Dios pueda ser, ¿qué? Expandida, hermano. Sí, pero debemos tener que esa humildad de que si alguien viene y nos quiere enseñar, hay que escuchar, ¿verdad? Pero como los bereanos. ¿Cómo hacían los bereanos? Pero escudriñaban, ¿verdad? Que lo que se les decía era ¿qué? Era verdadero. De esa manera tenemos que hacerlo nosotros. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que hizo Apolo, Apolos, estaba pensando otra cosa, ¿verdad? Y hacer la obra de Dios, ¿sí? Y poder ser un instrumento donde quiera que vayamos, ¿verdad? Cuando analizamos aquí, todos parece que viajaban de un lado a otro, ¿verdad? Y hacían la obra aquí, y otros hacían la obra allá, y a Pablo a veces iba para un lado, y el otro los mandaba para otro lado, ¿verdad? Pero todos estaban, ¿qué? Unidos, trabajando en la obra, ya sea en un lado. A veces Pablo le decía a Timoteo, tú vete para allá, yo me voy para el lado contrario. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían así? Porque tenían que abarcar, ¿qué? De una manera más grande, ¿verdad? Y nosotros a veces nos va a pasar de esa manera. Va a llegar el momento en que vamos a tener que esparcirnos, ¿sí? Y predicar donde quiera que andemos, ¿sí? La palabra de Dios. Nos sigue diciendo, ¿verdad? Que en Hechos 19 del 1 al 7, Pablo, ¿qué pasa con Pablo? Dice que se encuentra ¿quién ahí? Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino ¿a dónde? A Éfeso, ¿verdad? Hallando ahí ¿a quién? Dice a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Les hizo esa pregunta y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay ¿qué? Espíritu Santo. Pero dicen que eran discípulos, ¿sí o no? Sí, pero no habían conocido todavía. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en el bautismo de quién nuevamente? ¿Verdad? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu, ¿qué? Y hablaban, como dicen, lenguas, ¿y qué más hacían? Dice, y eran todos como unos 12 hombres, ¿verdad? ¿Conocían? Sí. Pero hasta lo que se les había, ¿qué? Revelado. Pero todavía no conocían, dicen, acerca también, igual que Apolos, acerca de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque recordemos que a Juan, ¿qué pasó con Juan? Lo encarcelaron y ¿qué? Lo mataron, ¿verdad? Y los discípulos de él ¿qué? Se esparcieron, ¿verdad? Pero tenía un conocimiento parcial, no total, ¿verdad? De las cosas. Entonces tuvo Pablo también que hablarles, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Y hablaron en lenguas y profetizaban. Wow. ¿A nosotros se nos promete eso o no? ¿Cuándo se nos promete eso? ¿Quién nos dice eso? A ver, ¿sí lo recuerdan? ¿Qué profeta dice eso? Joel, ¿verdad? Que dice que los jóvenes y qué, y los viejos qué. Dice que los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán qué. Visiones, ¿verdad? ¿Y quién va a dar eso? El Espíritu Santo, igual que aquí, hermano. ¿Sí? Dice que las personas que recibieron el Espíritu Santo eran 12 hermanos, eran hermanos ellos, ¿verdad? Lo dice aquí en el Hecho de los Apóstoles, ¿verdad? Eran hermanos, ¿verdad? Que no conocían acerca del Espíritu Santo, pero cuando Pablo les
les habló, ellos recibieron, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dice, entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Eso les habló Pablo. Dice, les habló de la vida de Cristo en esta tierra. Ellos no sabían. Y de su muerte en la cruel, ¿verdad? Y de su cruel muerte de ignominia. Dice, les dijo cómo el Señor de la vida había sido roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Ellos desconocían el sacrificio de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Y por eso no estaba completo su ¿qué? Su conocimiento. Por eso Pablo les tuvo que hablar, ¿verdad? Dice, repitió la comisión del Salvador a sus discípulos. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar al Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán glorioso esta promesa se había cumplido el día del Pentecostés, ¿verdad? Aquí vemos a Pablo, ¿verdad?, enseñando a estos hermanos que no conocían acerca de Cristo la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios iba a obrar, ¿qué dice? Milagros. ¿Y con ellos hizo milagro? Sí, los hizo hablar ¿en qué? En lenguas, ¿verdad? Y profetizaron. Y Dios a veces obra de maneras que el ser humano ¿qué? No entiende, ¿verdad? Pero tenemos que ser llevados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. Mi pregunta es, ¿estamos siendo llevados por el Espíritu Santo nosotros como iglesia? ¿Le estamos permitiendo al Espíritu Santo, al igual que Pablo y que estos personajes, que el Espíritu Santo nos llene verdaderamente y ser llevados por Él para hacer su obra? Porque dice que Pablo les habló ¿de qué? De la encomienda que Dios le hizo a los discípulos, ¿de qué? De ir y doctrinar ¿a quién? Y esa promesa, bueno, esa encomienda también es ¿para quién? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que ir y doctrinar, ¿qué dice? A todas las personas, ¿verdad? Nación, tribu y lengua. Pero ¿cómo le vamos a hacer, hermanos? Esto debería ponernos a analizar cómo voy a hacer para que eso verdaderamente se haga realidad. Porque es una encomienda que Dios nos ha hecho ¿a quién? Individualmente, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para que, vamos a decir, en África voy a llegar, ¿verdad? O en los países de uno, vamos no tan lejos. ¿Cómo puedo hacer para que en mi país llegue eso? Y yo cumplir la encomienda que Jesús me ha dado. ¿Cómo hacerlo? La clave nos lo está dando la lección, hermano. Hay que permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando el Espíritu Santo nos guíe, van a ver que ustedes y yo vamos a poder hacer ¿qué? La obra de Dios, hermano. De otra forma no se puede. Porque póngase a ver, planéelo humanamente. ¿Humanamente usted cree que puede predicar en El Salvador? Los hermanos que son de El Salvador. ¿Lo pueden hacer humanamente? Para predicar en El Salvador, ¿qué se necesitaría? No, digo humanamente. Estamos viendo humanamente. ¿Qué se necesitaría? Irme. Ok, una. Pero, ¿se necesitaría mucho qué? Porque al irse alguien necesita dinero para poder predicar en todo el país. Para ir a una parte y predicar, ir a otra parte, como Pablo, ¿se necesita dinero o no se necesita dinero? Si lo vemos humanamente, sería imposible, hermano. ¿Cierto o no? Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre, como con Pablo, todo es posible, ¿verdad? Entonces hay que permitir al Espíritu Santo que Él pueda obrar en nosotros para que nosotros podamos también seguir adelante, ¿verdad? Así como Pablo, nosotros necesitamos trabajar por el Señor, ¿sí? Necesitamos permitir al Espíritu Santo que Él sea el que haga la obra y nosotros solamente ser el instrumento que Dios necesita.
¿Algún comentario sobre esto o pasamos a la parte del lunes, ¿verdad? Que sigue hablando de lo de Éfeso. Éfeso era ¿qué? ¿Una ciudad, un pueblo o qué era? A ver, según lo que estudiamos esta semana. Era una gran ¿qué? Metrópoli, ¿verdad? ¿Dónde qué? ¿Cuáles eran las características de esta ciudad? Según lo que estudiamos. A ver, escucharlos también a ustedes. ¿Qué características tenía? Sí, sabemos que Éfeso era una ciudad idólatra, donde adoraban a muchos dioses. Pero en especial ¿a quién? A Diana. ¿Verdad? O Sí, Artemisa o también Artemisa, se conoce. sí. ¿Verdad? Entonces era una ciudad que idólatra. Y las ciudades idólatras, ¿qué características tienen? A ver, de todo, como qué, a ver. Ok, ¿qué más? Los veo muy dormidos ahora, a ver. Quiero que despierten, no voy a hablar yo. No es predicación, es el repaso, que tenemos que participar todos. A ver, ¿qué más había? ¿Verdad? ¿Qué más? Supersticiones, todo eso. ¿Verdad? Eso también. ¿Qué más? A ver. A eso, ¿qué más había? ¿Ya ven? Ya están despertando. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos la importancia de por qué Pablo quería ir a dónde. ¿Por qué fue a Éfeso? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó Pablo ahí en Éfeso, según lo que estudiamos? Dice que durante 2 años estuvo predicando diariamente. Porque en una ciudad idólatra se necesita trabajar constantemente, hermano, para que la gente pueda escuchar lo que es Dios. ¿Sí? Porque la mentalidad de esas personas está en otros dioses. ¿Dioses hechos de qué? De barro, de plata, de madera, de lo que sea. Pero no es el verdadero Dios. Y para que usted pueda exponer a una persona que es idólatra, las cosas de Dios, se necesita ¿qué? Se necesita tiempo, hermano. ¿Sí? Y vemos las características de ellos, eran ¿qué? Personas totalmente idólatras. ¿Sí? Y era una metrópoli donde llegaban ¿qué? Personas de muchos ¿qué? De diferentes lados. ¿Verdad? Por eso la importancia de Pablo de querer ¿qué? Llegar ahí y predicar ¿a quién? A Dios, porque el Espíritu Santo lo llevó ahí porque sabía que era de qué, de gran importancia estar ahí. Y lo mantuvo por 2 años. ¿Sí? En otros lados estuvo menos tiempo, pero ahí lo dijo el Espíritu Santo, tienes que estar aquí. Y ahí lo mantuvo por 2 años. ¿Verdad? Vemos entonces cómo verdaderamente el Espíritu Santo, cuando nosotros permitimos que Él sea el que nos guíe, ¿verdad? Él sabe. Y Él conoce el corazón de quién, del ser humano, ¿sí? Y es por eso que le permitió a Pablo estar ahí 2 años, ¿sí? Para que la obra de Dios pudiera ser ¿qué? Verdaderamente hecha, ¿sí? Y eso es un aliciente para nosotros, para no desanimarnos, hermano, ¿sí? Porque a veces cuando predicamos a alguien, nos desanimamos muy ¿qué? Muy rápido. A veces tenemos 2, 3 meses con una persona estudiando y parecía ser que no vemos frutos. ¿Qué pasa? Nos desanimamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? A veces desechamos la obra y queremos empezar en otro lado, pensando, no, bueno, es que es algo que no, ahí Pablo nos da de que hay que ser ¿qué?
constantes. En el versículo 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de ¿quién? De Pablo. ¿Verdad? ¿Cuáles eran esos milagros que hacía por medio de Pablo? Porque quien los hacía era Dios, hay que estar conscientes de eso, pero utilizaba a Pablo como instrumento. ¿Qué milagros hizo Dios en Éfeso? Sí, por ejemplo, Lucas habla de que los paños o los pañuelos que Pablo usaba o tocaba, se los llevaban a los enfermos para que ellos sanaran. También los delantales que Pablo usaba. Entonces los enfermos eran sanados no a través de Pablo, sino que a través de Dios y el Espíritu Santo. O sea, utilizaba a Pablo, pero ¿quién hace el milagro? ¿Quién es? Es Dios, que eso quede claro, ¿verdad? Entonces, ¿se hacían milagros? Sí. Pero, póngase a pensar, hermano. ¿Por qué Dios hacía milagros en esa ciudad? Tan así. A ver, quiero oírlos. Están muy serios hoy. Parece que todos tienen sueño. A ver, hay que despertar. Analicemos el por qué. Solo la hermana Digna viene despierta, creo, hoy. Sí, como todos sabemos, si hemos estudiado la cartilla de que Éfeso era una ciudad idólatra, hechicera, y que pues la diosa Diana, Artemisa, era para ellos todo. Entonces, para que los milagros se hacían a través de Pablo, pero los hacía el Señor, para que las personas vieran el poder de Dios y que las personas idólatras vieran de que esos dioses no eran verdaderos. Entonces, para que se dieran cuenta que Dios sí era Dios. Vemos que ¿qué? Ellos confiaban en ¿qué? En estatuas y en cosas hechas ¿por quién? Por el hombre. Y a veces Dios tiene que trabajar de una manera ¿qué? Un poco similar, para que ellos puedan entender y llevarlos a lo verdadero. ¿Sí entendemos eso? ¿Verdad? Dios hizo milagros de una manera que Dios casi no los hace. ¿Sí? Utilizó ciertas cosas, pero para que ellos entendieran. Ok, tú dices que esas estatuas te hacen milagros, yo te los voy a hacer, pero vas a ver, para que sepas quién es el verdadero quién, el verdadero Dios. Y utilizó esos mantos, ¿verdad? Que algo que era inusual, Dios no hacía cosas así, pero Él lo permitió, ¿por qué? Para que ellos aprendieran, ¿verdad? Que si hay un Dios, y que ese Dios es un Dios, ¿qué? Diferente, hermanos, ¿sí? Y que vieran que Pablo era un hombre verdaderamente ¿de quién? Y ahí está el punto, ¿sí? La gente cuando pasaba eso decían, ¿fue por quién? ¿Verdad? Pero Pablo los hacía ver que no era por él, sino que si no era el Dios que él ¿qué? Que él servía, ¿sí? Pero Dios permitía que por medio de Pablo se hicieran ¿qué? ¿Verdad? Por medio de su siervo, hermano. Dios permite muchas veces para que la gente entienda, ¿verdad? Utiliza al ser humano. Porque es al que ¿qué? Al que ven, ¿sí? Pero ese ser humano, cuando es guiado por el Espíritu Santo, lleva a esas personas hacia ¿quién? Hacia Dios, ¿verdad? Y dice que ya Pablo para irse hubo un problema grande, ¿verdad? Y el problema lo hizo ¿quién? Demetrio, ¿verdad? ¿Qué hacía ese hombre? Sí, Demetrio hacía imágenes, hacía zarcillos, hacía diferentes cosas y pues las vendía a buen precio y él pues era un hombre adinerado. Entonces él, al ver que Pablo predicaba que la diosa Diana y ningún otro dios tenía el poder de nuestro Dios, entonces él empezó a hacerle problemas a Pablo para que a lo llevaran a la cárcel e hicieran cosas terribles con él. ¿Verdad? Dice aquí,
Si estas manifestaciones de poder sobrenatural eran mayores que todas las que habían visto alguna vez en Éfeso, y eran de carácter que no podían ser imitadas por las habilidades de los prestidigitadores y los encantamientos de los hechiceros, ¿verdad? Vieron que esos milagros que provenían de Pablo, o de las cosas que agarraban de Pablo, no lo podían hacer, ¿quién dice? Los hechiceros, ¿verdad? Dios confirma ahí su poder, ¿sí? Porque a pesar de que el enemigo tiene poder, sabemos que Satanás tiene poder, sí, pero no tiene el poder que tiene ¿quién? Que tiene Dios, ¿verdad? Él puede hacer cosas, pero estas cosas no las podían hacer. El sanar a la gente no lo hacía él, no tenía ¿qué? El poder, ¿verdad? Y al verlo la gente de Éfeso veía que había una diferencia entre el Dios de ¿quién? De Pablo y los dioses que ellos adoraban, ¿verdad? Hablando de este Demetrio, dice que ese hombre le daba ganancias ¿a quién? A los dirigentes, ¿verdad? De ese lugar. Ahí fue y les dijo, ahí estamos ¿qué? Perdiendo dinero. Y si esto sigue así, a lo mejor el negocio se viene ¿a dónde? Abajo. Pero ¿qué utilizó él para armar esta trifulca? ¿Qué utilizó? Las cosas ¿qué? Religiosas, ¿verdad? Él habló acerca de lo que, de lo religioso. ¿E hizo un gran tumulto o no lo hizo? Sí, Héctor. Acá Héctor quiere opinar algo. ¿Hizo un gran tumulto o no lo hizo? Sí lo hizo. Sí, una de las cosas que vemos aquí es que sí empezaron a tener pérdidas. Sí, porque claro. Muchísima gente se empezó a apartar. Y pues vemos que tenían entradas en cuestión de cuando hacían imágenes con la figura de Diana y tantas otras cosas. Entonces vieron que, aunque ellos se dieron cuenta que que el Dios que Pablo predicaba era el verdadero, pero es increíble cómo a veces el dinero o las ganancias hacen que te preocupes más por eso que el conocer la verdad. Y entonces, si continúa predicando, pues al final nadie va a venir a adorar. Y era de la parte menor de Asia, dice que era la ciudad más brillante, o sea, más bonita, mejor, pero también era la más corruptible, la más corrupta. Se hacían, bueno, las cosas que se hacían ahí pues no se pueden decir porque eran muy vergonzosas. Pero definitivamente la idolatría y las cosas sensuales eran muy abiertas. Y lo vemos en los días de ahora, cuando han quitado el segundo mandamiento, lo cambiaron, y vemos ahora que a veces algunas personas se pueden indignar si tú les rompes una estatuilla. A mí me sucedió una ocasión, cuando un joven creyente adventista, yo le dije, mira, esta imagen no es Jesús. O sea, a veces en los libros aparecen imágenes que no deberían de aparecer. Y yo le dije, no es nada, y le di un manazo al papel y se ofendió. Le digo, o sea, no, nosotros sabemos que no debemos de tener imágenes. Entonces hemos visto situaciones o cosas en el mundo que alguien hace algo de eso y se indigna a miles de gente por esas supersticiones que hay. O sea, vemos, si lo vemos ahora, cuando alguien ofendido una imagen de María o de corazón de Jesús o no sé cuántas cosas hay ahora, la gente se ofende y puede intentar matar. Ahora imagínate en ese tiempo, o sea, el asunto no fue algo pequeño. Sigue diciendo aquí, dice, pero aquel a quien están sujetos todos los espíritus del mal,
quien había dado a su siervo autoridad sobre ellos, había de avergonzar y derrotar aún más a aquellos que despreciaban y profanaban su santo nombre, ¿verdad? Hablando de Dios, dice, la hechicería había sido prohibida por la ley de Moisés bajo pena de ¿qué? De muerte. Sin embargo, de tiempo en tiempo había sido practicada secretamente por judíos apóstatas. En aquel tiempo de la visita de Pablo a Éfeso, había en la ciudad algunos de los judíos, exorcistas, vagabundos, quienes al ver las maravillosas obras hechas por él, tentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que, dice sobre Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, ¿verdad? Y se fue hecho una prueba por 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, ¿verdad? Más adelante vemos a esos hombres que quisieron hacer ¿qué? Lo mismo que ¿quién? Que Pablo, ¿verdad? Hablaban en el nombre de Jesús para echar el demonio ¿de quién? De alguien. ¿Y qué les dijo ese espíritu inmundo? ¿Qué les dijo? Dice, conozco a Jesús y a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sí? Aquí nos dice que aún en el pueblo de Dios, ¿qué? La gente practicaba ¿qué? ¿Verdad? La gente apóstata del pueblo de Dios se iba ¿qué? A la hechicería. ¿Sí? Y en la actualidad a veces no se habla mucho de la hechicería, hermanos. Y muchas veces se piensa que eso ya no existe. Pero solamente lo han ¿qué? Lo han maquillado. Es la iglesia con más crecimiento en el mundo. ¿Verdad? La hechicería la han ¿qué? La han maquillado de una forma que no, ya no es hechicería. Ahora ¿cómo le llaman? De otra forma. ¿Cierto o no? Pero ¿hay aún hechicería en el mundo? ¿La gente cree en la hechicería? Sí, hermanos. La gente cree y escucha a los hechiceros por medio de la radio, de la televisión. ¿Cuántos no oímos cuando dicen esos horóscopos? Eso es hechicería, hermano. ¿Y la gente cree o no cree? ¿Verdad? Hay gente que cuando escucha, espérate, deja oigo, van a decir mi horóscopo. ¿Sí? ¿Porque qué? Están creyendo que en la hechicería. Y aún en la iglesia hay gente que cree en esas cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo ven como Dios lo está manifestando, esa hechicería. Nomás que el enemigo trata de ¿qué? De maquillar las cosas para que nosotros ¿qué? No veamos lo que verdaderamente es. ¿Sí? Pero Dios siempre está ¿qué? Advirtiéndonos como iglesia. ¿Sí? Y nos dice que no caigamos en ¿qué? En esas cosas. ¿Sí? Porque es peligroso, hermanos, jugar con el enemigo. ¿Sí? La semana pasada me habló un conocido, alguien, ¿verdad? Y el enemigo los está atacando de una manera tremenda. ¿Sí? Y él conoce, no de la iglesia, conoce de la iglesia. ¿Verdad? Su esposa también conoce la iglesia y se ha acercado últimamente a la iglesia. ¿Verdad? Pero a él le han venido problemas, desde que ella se está acercándose a la iglesia, le han venido problemas en su hogar. Y él estaba diciéndome que él no creía en Satanás, ni el poder que él tenía. Y él lo retó al enemigo. Ahí que le dijo, si vas a hacer algo, házmelo a mí, pero no a mi familia. Y sí, hermanos, el enemigo le hizo algo que casi le quita la vida. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que el enemigo no puede hacer nada. Sí, el enemigo trata de hacernos daño. El enemigo quiere destruirlo a usted y a mí. ¿Y lo sabemos, sí o no? Sí. Pero no podemos nosotros permitirle que él entre. ¿Sí? En nuestro hogar principalmente, ni en nuestra vida. Nosotros permitimos de una manera o de otra que el enemigo entre, el enemigo va a tratar de destruir, hermanos. ¿Sí? Pero Dios no quiere eso. Dios tiene más poder. ¿Sí? Que el enemigo, y lo estamos leyendo aquí, Dios tiene más poder.
Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no abrir esas puertas al enemigo. ¿Sí? Porque muchas veces el enemigo entra porque nosotros le abrimos la puerta. ¿Sí? ¿Y ataca a quién? A nuestros hijos. ¿Sí? Por eso la importancia de esto. Quise darle un poco de importancia porque muchas veces estamos permitiendo que el enemigo entre a nuestros hogares. Y es por eso que hay esos problemas en nuestros hogares, ¿verdad? Con nuestros hijos. A veces nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. Y a veces cuando vienen los hijos, ¿a qué vienen los hijos muchas veces a la iglesia? ¿Sí? Porque hagamos una prueba. ¿Sí? Cuando termine el sábado, pregúntenle a su hijo de qué trató el sermón. Y la mayoría no va a saber ni de qué se habló en el sermón, hermano. Porque el enemigo está atacando esa parte de los jóvenes, ¿verdad? Lo está distrayendo ¿con qué? Con el teléfono, con otras cosas, ¿verdad? Y el joven está aquí físicamente, pero mentalmente ¿dónde está? En otros lados. Y muchas veces también a los adultos, aún los adultos, ¿sí? Entonces el enemigo está trabajando, pero ¿Dios quiere trabajar? Sí. Permitámosles que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Pidámosle a Dios el Espíritu Santo para que pueda transformar nuestra vida principalmente. ¿Sí? Y para que pueda trabajar ¿dónde? Aquí en la iglesia. Con usted, conmigo, con los jóvenes, con los niños. Porque Dios quiere trabajar, Dios quiere salvarnos a todos como iglesia. Dios quiere que esta iglesia de College Park vayamos ¿a dónde? Al cielo. Pero ¿cuántos vamos a poder ir al cielo verdaderamente? Si no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, si no estamos predicando su palabra como Pablo lo estaba haciendo, ¿verdad? Dice que Pablo siguió ¿qué? Su viaje, ¿verdad? Dice que después de ese problema en Éfeso, se fue, ¿sí? Pero siguió su viaje, ¿verdad? A Troas y después ¿a dónde? A Mileto. ¿Y qué hacía Pablo en ese? ¿Qué siguió haciendo Pablo ahí? Predicando la palabra, hermano. ¿Sí? La lección en sí se basa en ¿qué? En que Pablo en sus viajes se pasaba ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Donde quiera iba Pablo, buscaba primeramente, dice, la sinagoga para estar con los hermanos y predicarles. Pero también iba hacia los ¿quién? A los gentiles. Y les hablaba ¿qué? De Cristo Jesús, ¿verdad? De que Jesús había muerto para que ellos tuvieran ¿qué? Vida eterna. ¿Pablo entendió la comisión? Sí, Pablo entendió la comisión, ¿verdad? Y Pablo sabía que ¿qué? Que sus días estaban ya ¿qué? Ya contados. Él dice, yo tengo que ir ¿a dónde? A Jerusalén, ¿verdad? Y en un versículo dice, pero no sé lo que me espera allá. ¿Sí? Y hasta se despide algunos hermanos y hermanos. Gusto está haber estado con ustedes y haberlos conocido. Pero sé que no vamos ¿a qué? A volver a ver nuestro rostro. ¿Por qué Pablo dijo esas cosas, hermano? Porque sabía, pero ¿quién se lo había mostrado? Entonces la clave de la lección es ¿qué? Sí, a Pablo se lo había mostrado un profeta anteriormente, ¿verdad? Que si él iba a Jerusalén, él iba a ser pues arrestado, luego metido a la cárcel y ya por último pues muerto, ¿verdad? Dice que los hermanos cuando oyeron eso que dijo el profeta, ellos lo vieron como una ¿qué? Lo tomaron como si fuera una advertencia, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero parecía ser que era una profecía lo que había dicho este hombre, de lo que iba a suceder a Pablo. Y Pablo lo tomó así más, como una profecía de algo que le iba a venir, porque él que no dudó en ir. ¿Sí vemos la diferencia? Pablo no dudó en ir. Él dijo, bueno, si eso viene, si he de morir, en Cristo estoy, ¿qué?
Ya no vivo yo, ¿verdad? Y ahora lo que vivo, ¿qué dice? En la carne lo vivo, ¿quién? ¿En el Hijo de quién? Pablo entendía que tarde o temprano, ¿qué? Iba a padecer. ¿Por causa de Cristo? Sí, sí, fíjate. Pablo sabía, y lo dice aquí en el viernes, dice, Pablo había dicho, los judíos tenían informe de todo lo que Pablo hacía, y él había dicho, no hay griego ni judío, circunciso, y eso para los judíos era una blasfemia. Los judíos pensaron en callar y esperarlo para poder arrestarlo y hacer con él lo que hicieron. Y Pablo, bueno, el Espíritu le daba a conocer a Pablo que él tenía enemigos serios, que su vida iba a estar en peligro. Y él sabía, pero él tenía un gran deseo de ir a Jerusalén. Y la ida de Jerusalén era para predicar la palabra y para darle a conocer a los judíos mismos cuál era el verdadero Cristo. Y ese era su fuego que había dentro de él por medio del Espíritu Santo, supongo. Él daba su vida. Él sabía que eso le iba a pasar, pero que él no le importaba su propia vida ni nada terrenal en ese nivel que él había llegado. Su deseo era terminar haciendo su obra, que era la obra de Cristo. La hermana Digna quiere decir algo también. Sí, sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él era un principal perseguidor de la iglesia. Y pues la iglesia que él persiguió, que la arrasó prácticamente, fue Jerusalén. Entonces él recogió ciertas ofrendas de ciertas iglesias y él deseaba con todo su corazón llegar a depositar esas iglesias, porque el dinero de esas iglesias, porque él se sentía responsable de la pobreza de los hermanos de la iglesia. Por eso él deseaba ir a Jerusalén, no solo a predicar, sino que a dejar esas ofrendas para los queridos hermanos que él tanto amaba. Pero él sabía, ¿verdad? Y se le había mostrado qué iba a pasar con él, como decía Fidel. Pero él había entendido, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Él sabía que si él moría, tenía vida eterna, ¿cierto o no? Y eso es lo que hemos de entender nosotros muchas veces, ¿verdad? No tener miedo de predicar la palabra de Dios, so pena de muerte, ¿verdad? Si hemos de morir haciendo la obra de Dios, amén, ¿verdad? Pero si morimos no haciendo la obra de Dios y andando en el mundo, ahí sí preocupémonos, ¿verdad? Es peligroso, hermano, ¿verdad? Entonces el ejemplo de Pablo es que, a pesar de, hay que hacer ¿qué? La obra de Dios. Lo que Dios encomendó hay que hacerlo, ¿sí? Si hemos de morir, bueno, solo Dios lo sabe, ¿sí? A lo mejor no morimos, tampoco, pero si hemos de morir, mientras sea haciendo la obra de Dios y estando en Dios, Dios nos garantiza ¿qué? Vida eterna, hermanos, ¿sí? Es interesante que a Pablo llega profeta Ágabo. Y el profeta va y cuando le dice que ató su cinto en sus manos y en sus pies y dice, esto van a hacer los judíos con el dueño de este cinto. Es interesante porque el mensaje es verdadero y es por el Espíritu Santo y es un profeta conocido, porque lo leemos también en Isaías. Sí, en Isaías también. Isaías y Jeremías, este profeta aparece, es real el profeta, a mí es de Dios. Sí, no, el mensaje era correcto. Sí, pero lo que habla de Isaías no es que aparece el profeta ahí, lo que habla en Isaías y ahí es como Dios representaba ciertas cosas, vamos a decir, las representaba de una manera que la gente viera, pero que significaba algo. Porque en Isaías no habla de Ágabo. Lo que dice, si lo leen, el suceso de que Dios, recordemos como cuando los huesos secos. Exactamente. ¿Qué representaban los huesos secos?
al pueblo de Israel. Y dice que eso es lo que quiere decir. Sí, la idea de que Dios habla así, de manera de que ellos entendieran totalmente, y lo entendieron. Por eso les dijo, cuando el que es el dueño de este cinto, a ese le va a suceder eso, ¿sí, Héctor? Y ya venle pasando, porque ya el tiempo ya sé. Sí, lo que pasa que cuando el Señor le manda un mensaje a Pablo, o sea, Pablo ya había padecido desde que comenzó su ministerio. Siempre. Desde que comenzó su ministerio estuvo padeciendo muerte, persecución y todo. Pero sí es claro, no voy a sacar ahorita la cita, pero sí él acortó. No, Dios, de que acortó, sí. Él acortó. Él acortó de que iba a terminar, iba a terminar. Sí, pero él apresuró. Sí, él acortó su tiempo de vida, vamos a ponerlo así. Porque no era el plan de Dios que él subiera a Jerusalén. Pero ahora, Dios nos da libre albedrío, sí. Él decidió, pero Dios le dijo, no subas. Pero él, por lo que ya han dicho, bueno, él decidió subir. Dios aún así, aún preso, lo utilizó, pero definitivamente le acortó su tiempo, y Dios lo hubiese podido haber utilizado todavía más y en más lugares. Sí, o sea, él sabemos que él lo apresuró, pero como dices tú, aún Dios, vemos que es un Dios que nos deja libre albedrío. Él si hubiera querido lo hubiera mantenido ahí, pero él dijo, bueno, yo te sugiero esto, pero Pablo dijo, no, yo voy de una vez. Ah, bueno, y fue, ¿sí? Entonces ahí vemos que verdaderamente Dios es un Dios que sí nos permite libre albedrío, hermano, ¿sí? Y ahí lo vemos en Pablo, ¿sí? Como dice Héctor, no era disposición de Dios que fuera allá, pero él quiso ir, Dios se lo permitió, ¿verdad? Pero no por eso dejó de glorificar a Dios, ¿verdad que no? No, porque él siguió haciendo ¿qué? La obra de Dios, ¿sí? No dejó de hacer la obra de Dios. Entonces, a veces podemos tomar decisiones erróneas, como Pablo en ese momento, pero no por eso dejó de ¿qué? De glorificar a Dios, ¿sí? Bueno, que Dios les bendiga y